Creía estar limpiando sin testigos. El millonario se escondía observando, y lo que presenció cambió todo lo que pensaba sobre la naturaleza humana. En el silencio de la mansión Almeida, sobre una cómoda de madera oscura, descansaban 18.000 euros en billetes cuidadosamente esparcidos. No era un descuido. Era una trampa meticulosamente diseñada, una prueba que Enrique Almeida había perfeccionado durante 15 años de desilusiones consecutivas. Enrique tenía 38 años y había construido un imperio inmobiliario desde cero. Pero el éxito financiero no había traído paz a su espíritu. Cada empleado que contrataba, cada persona que entraba en su santuario privado, terminaba sucumbiendo a la misma tentación. Secretarias con títulos universitarios, choferes con referencias impecables, cocineras con décadas de experiencia, jardineros recomendados por familias aristocráticas. Todos, sin excepción, habían fallado la prueba. Todos habían robado el dinero. La conclusión de Enrique era simple y devastadora: todo ser humano tiene un precio. La integridad es solo una ilusión que se desvanece cuando nadie está mirando. O eso creía hasta aquel martes fatídico. Señorita Santos, soy Enrique Almeida. Puede empezar hoy, dijo por teléfono con la frialdad de quien ya conoce el desenlace de la historia antes de que comience. Julia Santos tenía 33 años y llevaba 5 años trabajando como empleada de limpieza. Su uniforme era sencillo, sus zapatillas estaban desgastadas por kilómetros de caminar entre autobuses y trabajos, pero algo en su postura irradiaba una dignidad inquebrantable. Cuando llegó a la mansión aquella tarde, no sabía que estaba entrando en el escenario de un experimento sobre la condición humana. Enrique la recibió personalmente, algo que nunca hacía. La guió rápidamente por la casa, explicando las tareas con precisión quirúrgica. Limpieza general 3 veces por semana. Empezaremos por la planta superior. Mi dormitorio necesita atención especial, dijo mientras sus ojos la estudiaban buscando signos de codicia o deshonestidad. Entendido, señor. Cuidaré de todo con mucho esmero, respondió Julia con una voz que transmitía profesionalismo genuino. Cuando Julia subió las escaleras con sus productos de limpieza, Enrique ya estaba oculto tras la puerta entreabierta del dormitorio. Su corazón latía con la anticipación amarga de quien espera ser decepcionado una vez más. Escuchó los pasos acercándose, el tintineo de los frascos de limpieza, y finalmente el crujido de la puerta al abrirse. Lo que ocurrió en los siguientes minutos desafiaría todas las teorías que Enrique había construido sobre la humanidad durante década y media de cinismo meticulosamente cultivado. El dormitorio principal de la mansión Almeida era una exhibición de éxito masculino: cama quinsice con sábanas de seda italiana, muebles de diseñador, obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Julia entró con su bandeja de productos, profesional y concentrada, comenzando mentalmente a planificar la secuencia de limpieza. Entonces sus ojos se posaron sobre la cómoda. 18.000 euros en billetes de diversos valores, esparcidos con aparente descuido. El frasco de limpiador resbaló de sus manos y cayó sobre la alfombra persa sin llegar a romperse. Julia dejó de respirar. Detrás de la puerta, Enrique apretó los puños, preparándose para el espectáculo predecible de la corrupción humana. Una vez más, pensó con amargura. Alguien va a robar. ¿Estoy seguro? Completamente. Pero Julia hizo algo extraordinario. Se acercó a la cómoda con pasos lentos, las manos temblando visiblemente. Extendió los dedos hacia los billetes, y comenzó a organizarlos con la reverencia de quien maneja objetos sagrados. Separó meticulosamente cada billete por denominación, contando en voz baja como si estuviera realizando un ritual: 100, 200, 300. Enrique sintió que el mundo se detenía. En 15 años, nadie había hecho esto. Nadie. Julia sacó un papel arrugado de su bolsillo y escribió con caligrafía temblorosa pero clara: 18.000 euros encontrados en la cómoda. Luego organizó todos los billetes en una pila perfectamente alineada y los colocó en el centro exacto del mueble, como si fueran una ofrenda en un altar. Entonces cerró los ojos. Y rezó. Gracias, Señor, por darme un trabajo honesto. Ayúdame a hacer siempre lo correcto, incluso cuando nadie me esté mirando. Protege mi integridad, que es lo único verdaderamente mío.
Enrique Almeida, millonario escéptico, empresario exitoso, cínico profesional, se quedó completamente paralizado tras la puerta. En su garganta se formó un nudo inexplicable. Sus teorías sobre la naturaleza humana, construidas durante 15 años de decepciones consecutivas, acababan de ser demolidas por una empleada de limpieza que ganaba el salario mínimo. Julia continuó limpiando como si nada hubiera pasado, pero algo fundamental había ocurrido. El universo de Enrique acababa de expandirse para incluir una posibilidad que había considerado extinta, la existencia de personas genuinamente íntegras. 2 horas después, cuando Julia llamó a la puerta del despacho para despedirse, Enrique la observó con ojos completamente nuevos. No había malicia en su mirada, ni falsedad en su sonrisa, ni cálculo en sus gestos. Solo profesionalismo sincero y una alegría simple por haber hecho bien su trabajo. Señor Enrique, he terminado. ¿Necesita algo más? No, Julia. Has trabajado excepcionalmente bien. La sonrisa de ella iluminó toda la habitación. Era genuina, sin segundas intenciones, sin esperar recompensas extraordinarias. Gracias, señor. Hasta mañana. Cuando la puerta se cerró, Enrique permaneció inmóvil durante largos minutos, mirando fijamente la pared. Por primera vez en década y media, sus convicciones más profundas habían sido cuestionadas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Durante las semanas siguientes, Enrique observó a Julia con la atención de un científico estudiando un fenómeno inexplicable. Ella trataba la casa con un cuidado extraordinario, no desperdiciaba nada, trabajaba con una dedicación que trascendía el simple cumplimiento del deber. Había algo casi sagrado en la forma en que realizaba sus tareas. En las conversaciones casuales durante los descansos, Enrique descubrió que Julia llevaba 5 años trabajando como empleada de limpieza. Nunca había faltado a ningún trabajo. Nunca había tenido quejas de ningún empleador. ¿Por qué eligió esta profesión?, preguntó Enrique una tarde mientras ella organizaba la biblioteca. Julia levantó la vista de los libros que estaba alineando. Cualquier trabajo honesto es digno, señor. Dios me dio salud y fuerza. Sería una ingratitud imperdonable no usarlas para mantenerme a mí misma con decencia. Enrique quedó impactado. Hacía décadas que no escuchaba a alguien hablar del trabajo con tal respeto, con tal sentido de propósito. Al final de la primera semana, incapaz de resistir su naturaleza escéptica, decidió hacer una última prueba. Dejó una cartera con 500 euros en la mesa del salón, visible pero no ostentosamente colocada, como si alguien la hubiera olvidado por accidente. Julia la encontró durante su rutina de limpieza. La guardó inmediatamente en el cajón más seguro y dejó una nota con su caligrafía cuidadosa: cartera encontrada en el salón. Guardada en lugar seguro para su protección. Enrique ya no podía negarlo. Julia Santos poseía una integridad que él había creído extinta en el mundo moderno. Tenía un carácter que desafiaba todas sus teorías sobre la corrupción inevitable del ser humano. Una semana después del incidente de los 18.000 euros, Enrique aumentó el salario de Julia significativamente. Señor, solo hice mi trabajo, protestó ella, genuinamente sorprendida. Exactamente por eso, respondió él samplemente. Julia no demostró avaricia, ni comenzó a pedir más. Solo gratitud simple, sincera, sin cálculos ocultos. Entonces, un domingo por la tarde mientras Julia organizaba meticulosamente la estantería del salón, el teléfono de Enrique sonó. El nombre en la pantalla hizo que su cuerpo se tensara: Fernanda. Enrique, soy yo, dijo la voz sofisticada y ligeramente imperiosa que él conocía tan bien. Fernanda era su exesposa. Modelo profesional, sofisticada hasta el punto de la artificialidad, había abandonado a Enrique 2 años atrás para mudarse a París con un financiero francés considerablemente más rico. El divorcio había sido rápido y mercenario. Voy a volver, anunció Fernanda sin preámbulos. Cometí un error terrible, imperdonable, al dejarte. Necesitamos hablar. ¿Podemos? Enrique miró a Julia, que trabajaba en silencio al otro lado de la sala, respetuosa de su privacidad, profesional hasta en sus gestos más pequeños. El contraste entre las dos mujeres era abrumador. ¿Cuándo llegas?, preguntó finalmente.
El lunes por la mañana. Puedo quedarme allí unos días, ¿verdad? Enrique cerró los ojos. Puedes, Fernanda. Julia percibió el cambio inmediato en la atmósfera. Cuando terminó su trabajo, se acercó discretamente. ¿Está todo bien, señor? Mi exesposa va a volver, dijo Enrique, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. Julia asintió con comprensión respetuosa. Si necesita privacidad, puedo ajustar fácilmente mi horario de trabajo. La consideración de Julia lo impresionó una vez más. No hace falta, Julia. Eres una profesional ejemplar. Nada cambiará. Aquella noche, Enrique no pudo dormir. Fernanda regresaba el lunes. Fernanda, que lo había abandonado cuando encontró a alguien más rico. Fernanda, que ahora volvía porque también había sido abandonada por alguien más joven. Y estaba Julia. Julia, que contaba dinero con reverencia. Julia, que agradecía a Dios por el trabajo honesto. Julia, que había transformado completamente su visión sobre la humanidad. Enrique no lo sabía todavía, pero estaba a punto de comenzar una guerra silenciosa entre dos visiones del mundo diametralmente opuestas. Y Julia, sin saberlo, se convertiría en el epicentro de esa batalla. El lunes por la mañana, un taxi de lujo se detuvo frente a la mansión Almeida con la precisión de una invasión planeada. Fernanda descendió del vehículo como una modelo en una pasarela, arrastrando dos maletas de marca que probablemente costaban más que el salario mensual de Julia. Su sonrisa era calculadamente confiada. Enrique abrió la puerta. Antes de que pudiera decir palabra, Fernanda se arrojó en sus brazos con una teatralidad perfectamente ensayada. Enrique, cuánto te he echado de menos. Has estado en mis pensamientos cada día, cada hora. Él se sintió incómodo con el abrazo, pero no la apartó. Hola, Fernanda. París fue un error catastrófico, declaró ella con voz melodramática. Tú eres el único hombre verdadero que he conocido en mi vida. El único que vale la pena. Enrique ayudó mecánicamente con las maletas. Puedes quedarte en el cuarto de invitados. Por supuesto, cariño. Sé perfectamente que necesito reconquistar tu confianza. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. En ese momento, Julia apareció en la puerta de la cocina con sus productos de limpieza, vistiendo su uniforme sencillo. Saludó con su profesionalismo característico. Buenos días, señor Enrique. Fernanda giró la cabeza hacia Julia con la velocidad de un depredador detectando movimiento. Sus ojos la evaluaron en una fracción de segundo: uniforme barato, zapatillas gastadas, postura humilde. La clasificó mentalmente y decidió que no representaba amenaza alguna. No respondió al saludo. Enrique, ¿quién es ella?, preguntó con el tono que usaría para preguntar sobre un mueble nuevo. Julia, nuestra empleada de limpieza, respondió Enrique, notando con incomodidad creciente la forma en que Fernanda había ignorado deliberadamente a Julia. Entendido, dijo Fernanda con desinterés total. Luego, dirigiéndose a Julia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos: Julia, ¿podrías dejarnos un momento a solas? Necesito hablar con Enrique sobre asuntos privados. Julia se alejó discretamente, pero Enrique notó la ligera tensión en sus hombros. En los días siguientes, Fernanda se instaló en la mansión como si nunca se hubiera ido. Circulaba por las habitaciones con la autoridad de quien considera que todo le pertenece por derecho natural. Sus instrucciones a Julia eran educadas en la superficie, pero cargadas de condescendencia. Julia, querida, el baño necesita una limpieza más meticulosa. Puedo ver marcas de agua en los grifos. Sí, señora, respondía Julia pacientemente. ¿Y las toallas? ¿Podrías doblarlas de forma más uniforme? En París aprendí que la presentación es fundamental. Claro, señora. Enrique observaba estas interacciones con incomodidad creciente. Fernanda no era abiertamente grosera, lo cual era peor. Trataba a Julia como parte del mobiliario, invisible pero necesaria, útil pero sin valor intrínseco. Julia aceptaba todo con una paciencia que Enrique encontraba admirable y dolorosa a la vez. Trabajaba incluso más duro, intentando complacer,
manteniéndose profesional ante el desdén apenas velado. El miércoles, algo cambió sutilmente. Enrique estaba conversando con Julia sobre la organización de su biblioteca, un proyecto que había comenzado la semana anterior. Julia, la organización ha quedado perfecta. Los libros están categorizados con criterios inteligentes. Gracias, señor. Me gusta cuidar de los libros. Son como pequeños tesoros que guardan mundos enteros. Se nota el cariño. Entiendes que merecen un cuidado especial. Desde el otro lado de la sala, Fernanda observaba. Algo en la forma en que Enrique hablaba con Julia la inquietaba profundamente. No era qué decía, sino cómo lo decía, con respeto genuino, con interés real en sus opiniones. El jueves, Fernanda prestó más atención. Enrique agradecía a Julia cada vez que terminaba una tarea. Preguntaba si necesitaba algo. La trataba como a una persona valiosa, no como empleada invisible. Y Fernanda no podía tolerar lo que estaba viendo. Aquella noche, buscó a Enrique en su despacho. «Cariño, ¿puedo hablar contigo sobre algo importante?» «Claro, Fernanda. Estás diferente conmigo. Más distante, menos cariñoso que antes». Enrique frunció el ceño. «Acabas de volver después de 2 años. Necesitamos tiempo para reconstruir cualquier cosa que pueda existir entre nosotros». «Lo entiendo perfectamente», dijo Fernanda con voz suave pero calculadora. «Pero pareces más interesado en conversar con tu empleada de limpieza que conmigo». «Eso es ridículo», respondió Enrique, aunque una parte de él reconocía que había verdad en la observación. «¿De verdad? Pasas más tiempo elogiando su trabajo que conversando conmigo sobre nuestro futuro». Enrique suspiró. «Julia es una empleada excepcional. Merece reconocimiento por su dedicación». Fernanda forzó una sonrisa comprensiva. «Por supuesto, amor. Es solo que, bueno, sabes cómo las personas sencillas pueden malinterpretar la amabilidad. Especialmente viniendo de un hombre atractivo y exitoso como tú». «¿Qué estás insinuando exactamente?» «Nada específico, cariño. Solo creo que podrías mantener una distancia más profesional con ella. Por el bien de todos». Enrique no respondió, pero la semilla de la manipulación había sido plantada. Fernanda había comenzado su campaña. Y lo que vendría después sería una batalla por el alma misma de la casa Almeida. El viernes, Fernanda ejecutó la siguiente fase de su estrategia con la precisión de una general experimentada. Llamó a 3 amigas de la alta sociedad, mujeres que compartían su visión jerárquica del mundo. «Chicas, necesito consejo sobre una situación delicada», comenzó con voz preocupada. «Por supuesto, Fernanda». «¿Qué sucede?», respondió una de ellas. «Es sobre Enrique. Estoy genuinamente preocupada por ciertos aspectos de su comportamiento reciente». «¿Qué tipo de comportamiento?», preguntó otra con curiosidad inmediata. «Está tratando a una empleada de forma, digamos, excesivamente especial. Demasiado amable, demasiado atento. Ya saben cómo los hombres pueden confundirse en ciertas situaciones, especialmente con mujeres que podrían malinterpretar su amabilidad». «Fernanda, Enrique siempre ha sido sensato», objetó una amiga con cautela. «Eso espero fervientemente. Pero voy a organizar una fiesta íntima para su cumpleaños. Algo elegante para mostrarle quiénes son sus verdaderos amigos, las personas de su mismo nivel social y cultural». Las amigas intercambiaron miradas significativas. El mensaje implícito era claro. El sábado, Fernanda buscó a Enrique con entusiasmo aparentemente espontáneo. «Cariño, tu cumpleaños se acerca. 39 años merece una celebración». Enrique la miró con sorpresa. Había olvidado completamente la fecha. «Precisamente por eso. Trabajas demasiado. Mereces celebrar con las personas que realmente te aprecian. ¿Qué te parece una reunión íntima? Solo gente cercana, elegante, a tu estilo». Enrique dudó. Su instinto le advertía que había algo más detrás de la propuesta. «No sé si es buena idea, Fernanda. Por favor,
insistió ella con encanto calculado. Será algo discreto pero memorable. Necesitas este momento. Finalmente, Enrique cedió. Está bien. Pero nada exagerado. Perfecto, amor, sonrió Fernanda. Ya tenía exactamente lo que necesitaba, un escenario para su siguiente movimiento. El lunes siguiente, Fernanda llamó a Julia con tono aparentemente amigable. Julia, querida, necesito tu ayuda con algo especial. Sí, señora. Dígame en qué puedo servir. El sábado será el cumpleaños de Enrique. Voy a organizar una pequeña fiesta íntima. ¿Podrías ayudar sirviendo a los invitados? Julia se sorprendió visiblemente. Señora, debo ser honesta. Nunca he servido en eventos sociales. Solo tengo experiencia en limpieza. No es difícil, querida, respondió Fernanda con dulzura venenosa. Eres cuidadosa y educada. Estoy completamente segura de que lo harás maravillosamente. Julia reflexionó. Era una oportunidad de demostrar versatilidad, de ayudar más allá de sus tareas habituales. Si la señora cree que puedo hacerlo adecuadamente, entonces acepto con gusto. Serás perfecta, aseguró Fernanda. Será una noche especial para todos nosotros. La sonrisa de Fernanda no alcanzaba sus ojos. Julia, en su inocencia profesional, no percibió el peligro que se cernía sobre ella. Durante los días siguientes, la lista de invitados creció exponencialmente. Empresarios influyentes, abogados prestigiosos, médicos reconocidos, toda la élite local que Fernanda podía movilizar. Lo que había comenzado como fiesta íntima se convirtió en un evento social de considerable envergadura. Va a ser una celebración preciosa, le comentó Fernanda a una amiga por teléfono. Enrique va a adorar ver quiénes son sus verdaderos amigos, las personas que realmente pertenecen a su mundo. El miércoles, Enrique notó el nivel de actividad inusual en la casa. Fernanda, pensé que sería algo pequeño, comentó con preocupación. Lo es, cariño, respondió ella con entusiasmo febril. Solo 50 personas cercanas. Estoy organizando cada detalle personalmente para que sea inolvidable. Enrique tuvo una sensación inquietante. Conocía a Fernanda desde hacía años. Cuando se ponía así de agitada, generalmente significaba que estaba orquestando algo más complejo que lo aparente. El jueves, Julia mencionó la fiesta durante una pausa del café. Señor Enrique, su exesposa me pidió que ayudara sirviendo el sábado. Espero no decepcionarla ni a usted. Exesposa, corrigió Enrique suavemente. Y estoy seguro de que lo harás perfectamente. Pero por dentro, estaba profundamente preocupado. ¿Por qué Fernanda no había contratado personal profesional para el evento? ¿Por qué estaba poniendo a Julia en una posición tan visible y potencialmente vulnerable? La respuesta era obvia, porque estaba usando a Julia como pieza en un juego más grande. El viernes, víspera de la fiesta, la tensión en la mansión Almeida era palpable. Fernanda radiaba confianza triunfal. Julia estaba visiblemente nerviosa. Enrique se sentía profundamente desconfiado. Mañana será perfecto, declaró Fernanda durante la cena con una seguridad que sonaba más a amenaza que a promesa. Enrique la miró fijamente. Fernanda, ¿qué estás planeando exactamente? Nada importante, amor, respondió con inocencia exagerada. Solo una celebración de cumpleaños normal entre amigos. Pero su sonrisa decía lo contrario. Sus ojos brillaban con anticipación de batalla. Y Enrique finalmente comprendió con absoluta claridad que mañana no sería una fiesta normal. Sería un campo de batalla cuidadosamente preparado. Y Julia, con su uniforme prestado y su dignidad inquebrantable, sería el objetivo principal de un ataque que ni siquiera sabía que se avecinaba. El sábado de la fiesta amaneció con una tensión eléctrica. Julia llegó puntual a las 8 de la mañana, llevando una bolsa con un uniforme más formal que había conseguido pedir prestado. Pelo cuidadosamente recogido, postura digna a pesar del nerviosismo evidente. La élite local comenzó a llegar a las 5 de la tarde. Coches de lujo llenaban la entrada de la mansión.
Empresarios, abogados, médicos, esposas enjolladas. Fernanda recibía a cada uno como anfitriona perfecta, irradiando confianza. Julia servía con discreción profesional, moviéndose entre los invitados como sombra útil pero invisible. Los comentarios susurrados no se hacían esperar. ¿Quién es ella? Debe ser la empleada de la casa. Fernanda observaba los murmullos con satisfacción calculada. A las 8 de la noche, Fernanda golpeó suavemente su copa llamando la atención. El salón quedó en silencio. Queridos amigos, gracias por celebrar con nuestro querido Enrique. Aplausos educados. Quiero compartir una reflexión sobre valores, sobre la importancia de que cada persona conozca su lugar en la sociedad. Enrique se puso inmediatamente alerta. Conocía ese tono. Nuestra empleada, Julia, continuó Fernanda mirándola directamente, es una chica sin duda esforzada. Es admirable cómo algunas personas trabajan duro. Pero también es fundamental que comprendan las fronteras apropiadas de su posición. Julia sintió que se convertía en el centro de todas las miradas. El aire se volvió denso. Julia, querida, acércate un momento, ordenó Fernanda con dulzura envenenada. Julia se aproximó despacio, manteniendo su dignidad a pesar de la incomodidad abrumadora. ¿Entiendes cuál es tu función aquí?, preguntó Fernanda. Soy empleada de limpieza, señora, respondió Julia con voz firme. Perfecto. ¿Y estarás de acuerdo en que existen diferencias naturales entre personas de diferentes orígenes sociales? La humillación pública estaba siendo ejecutada con precisión quirúrgica. Pero antes de que Julia pudiera responder, la voz de Enrique cortó el ambiente como un látigo. Fernanda, ¿qué estás haciendo exactamente? Todos se volvieron hacia él. Solo aclarando roles sociales apropiados, respondió Fernanda con falsa inocencia. ¿Aclarando o humillando?, preguntó Enrique con voz fría. Déjame hablarte de roles apropiados. Julia Santos es la persona más íntegra que he conocido. Encontró una cantidad significativa de dinero en mi casa y no tocó ni un céntimo. Mientras tanto, mi exesposa regresa de París porque fue abandonada por alguien más joven, y tiene la audacia de humillar públicamente a quien vale 10 veces más que ella. El silencio fue absoluto. Fernanda palideció. Los invitados quedaron divididos entre la incomodidad y la admiración por la valentía de Enrique. Ahora todos pueden sacar sus propias conclusiones sobre quién posee verdadera clase en esta habitación, concluyó Enrique. Fernanda intentó recuperar el control, pero la fiesta se desintegró rápidamente. Los invitados comenzaron a retirarse, muchos saludando respetuosamente a Julia antes de salir. Aquella noche marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro. Fernanda abandonó la mansión al día siguiente, humillada y derrotada. Pero para Julia, era apenas el inicio de una transformación extraordinaria. Enrique, profundamente impresionado por la dignidad con la que Julia había manejado la humillación, le ofreció una oportunidad sin precedentes: voy a abrir una nueva empresa. Necesito a alguien para empezar como asistente administrativa. Alguien en quien confío absolutamente. Julia aceptó con lágrimas en los ojos. Los meses siguientes fueron un torbellino de aprendizaje intenso. Cometió errores, superó desafíos, estudió incansablemente por las noches. Su dedicación era la misma que había aplicado a la limpieza: completa, honesta, sin atajos. Un año después, Julia Santos había ascendido a gerente administrativa. Su historia se convirtió en ejemplo inspirador en la ciudad, de empleada de limpieza a ejecutiva respetada. Dio charlas sobre superación, siempre con la misma humildad que la había caracterizado desde el principio. Fernanda, entretanto, había perdido credibilidad social tras el incidente de la fiesta. Terminó mudándose a otra ciudad para intentar recomenzar lejos del escándalo. En la oficina de la empresa, ahora próspera, Enrique y Julia conversaban una tarde sobre el viaje extraordinario que habían compartido. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Enrique. Agradecida cada día, respondió Julia. Hace un año era empleada de limpieza. Hoy soy ejecutiva. Pero sigo siendo la misma persona, honesta, trabajadora, humilde. Eso es exactamente lo que te hace excepcional, dijo Enrique.
Julia miró por la ventana de la oficina. Gracias por creer en mi potencial cuando ni yo misma creía. Gracias por enseñarme que una oportunidad justa, combinada con trabajo duro, puede transformar cualquier destino.